Como todos saben, es muy probable que comience el ciclo bajista de Bitcoin o inclusivemente que en este preciso momento nos encontremos en un bear market. Creo que la pregunta que nos hacemos todos los inversores es la siguiente: ¿cómo podemos obtener ganancias ante todo esto? Y acá quiero explicar algo que a mí me sirvió muchísimo y fue uno de los mejores movimientos que tuve en este ciclo y el ciclo pasado, que es aprovechar las caídas. Obviamente que esto es algo que está totalmente trillado y algo muy típico, pero realmente es lo que funciona. Lo que yo hice en el ciclo pasado fue ver los pisos claves de Bitcoin, hasta dónde podría ir y distribuir mis órdenes de compra, donde cada vez voy aumentando el capital. Primero compro el 10% de lo que tengo pensado, después el 15%, después el 20% y así sucesivamente. Ahora la pregunta: ¿cuáles son esos pisos tan importantes y qué es lo más probable que ocurra en el precio de Bitcoin? Además, que si ocurre lo mismo que ocurrió en el ciclo pasado, donde Bitcoin tenga un rebote de gato muerto, ahí es donde podemos hacer doblemente esta jugada y sí tener rendimientos que son impresionantes. Es por eso que quiero hacer este video donde te voy a mostrar mi estrategia, cómo la voy a aplicar y cómo la apliqué en el pasado con pruebas empíricas y los beneficios que tuve y los beneficios que espero tener con esta estrategia. Aclaro por las dudas que esta es mi estrategia y no tenés que copiarla. Simplemente mis videos no son recomendaciones de inversión, sino guías informativas. Así que bueno, la idea de este video es mostrarte cómo yo me voy a comportar y también cómo me funcionó dicha estrategia en el pasado y cómo la vamos a transformar en el futuro. Bueno, realmente creo que nadie te muestra los papeles de trabajo de esta forma y también te enseña su estrategia de una manera gratuita. Por eso yo voy a aprovechar para cobrarte algo en este video, que va a ser la jugosa suma de un buen like y una suscripción a mi canal, dado que a vos no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Una vez que pagaste el precio del video, vamos a analizar mi estrategia para el bear market. Bueno, vamos a arrancar con mi estrategia para este bear market, que lo cual me funcionó en el pasado. Acá vamos a ver que tuve compras promedio de $35.536 en Bitcoin y me dio una ganancia de alrededor del 140%. Una locura. Bueno, primero entendamos y vamos a analizar en el gráfico que estamos en una micro tendencia bajista que todavía no se la puede corroborar o no se puede decir que entramos en tendencia bajista en el mediano y largo plazo. Y también tenemos que recordar lo que hizo Bitcoin en el último ciclo, que si sucede esto, muy importante, esta estrategia va como piña, pase o no pase el famoso rebote de gato muerto. Vamos a analizarlo netamente en el gráfico, pero muy importante cómo nos comportemos en estos momentos. Bueno, también vamos a analizar los pisos pasados a través de retrocesos de Fibonacci y también los pisos actuales. Pero muy importante analizar todos los pisos y techos generales en el macro del gráfico de Bitcoin. Bueno, para eso vamos a salir un ratito en nuestros papeles de trabajo y vamos a ir al gráfico de Bitcoin, que vamos a analizar toda la situación. Primero vamos a eliminar dibujos e indicadores. Para poder saber e identificar una tendencia bajista, lo que tenemos que hacer es poder unir los puntos superiores del gráfico. Fíjense cómo estamos uniendo estos puntos superiores, que algo positivo de todo esto es que esta tendencia está muy inclinada y entre más inclinada sea la tendencia, menos tiempo dura. Entonces, al ver lo que es una caída muy abrupta, se puede esperar este famoso rebote. No podemos sacar ninguna conclusión, lo que sí podemos decir es que Bitcoin perdió el terreno en los $100.000 y ahora nos encontramos al momento de grabar este video en los $90.447. Cayó muchísimo, estamos hablando que es una caída del 30%, 29% de su máximo histórico. Entonces, a tener en cuenta y tener mucho cuidado con todo esto, pero vamos a ver qué ocurrió en el pasado. Antes de analizar los techos y los pisos más importantes, vamos a analizar lo que sucedió en el pasado. Para eso vamos a alejar mucho el gráfico de Bitcoin y lo voy a alejar de una manera desprolija. ¿Pero por qué? Quiero que tengamos en cuenta este recorrido acá, que para mí no lo podemos comparar con este recorrido por tema de durabilidad y segundo, que acá Bitcoin había roto máximo histórico, pero lo volvió a romper, lo volvió a romper y lo volvió a romper. Por lo tanto, es un escenario que creo que todavía no se dio. Y en ese entonces, cuando Bitcoin estaba en el ciclo alcista anterior, ahora sí lo vamos a acercar y analizar, podemos ver que Bitcoin del último máximo histórico, que lo rompió una vez, dos veces y tres veces, al igual que lo rompió en estos precisos momentos, o sea, en el ciclo actual, esta
vez también rompió 3 veces el máximo con una dudabilidad, o sea, fue algo que Bitcoin lo venía rompiendo de a poco y le costó llegar a los 65.000, 64.000 dólares, al igual que está pasando ahora. Tuvo una caída, vamos a analizar la caída de un 54-55%, una verdadera locura. Estamos hablando que si sucede esto tenemos que esperar un Bitcoin a 70.000 obviamente, ¿no? Bueno, lo que pasó acá fue comprar en los pisos de forma progresiva, es lo que nos dio muchísima ganancia, y nos dio ganancia acá y después no ayudó al ciclo alcista, obviamente comprando en todo el ciclo bajista, pero nos dio doblemente ganancia. Bueno, para eso nosotros ¿qué hicimos en el pasado? Fue ver de dónde comenzó el ciclo alcista de Bitcoin. Podemos ver que desde acá Bitcoin no hizo otra cosa que subir, y fíjense los niveles que nos marcaban el nivel de los 48.000 dólares, nos marcó el nivel de los 42.000 dólares, nos marcó el nivel de los 32.000 dólares, 28.000 dólares y por último alrededor de los 16.000 dólares. Bueno, nosotros lo que hicimos es, primero, obviamente, trazar el retroceso de Fibonacci desde el inicio del ciclo. También acá lo podemos inclusive aplicar desde aquí, y fíjense que no cambian mucho los pisos, ¿no? O sea, en vez de 48, 52, esto es simplemente interpretación de cada uno, porque se puede tomar también de que el inicio de la tendencia o del ciclo alcista fue desde septiembre del 2020. Bueno, nosotros lo que hicimos fue trazar los pisos más importantes, pero no solamente con esto, sino una vez que tenemos, esto lo voy a correr al costado para que se entienda, una vez que tenemos trazado el retroceso, empezar a analizar qué piso y qué techo fueron muy significativos para Bitcoin. Acá podemos ver cómo la zona de los 51.000 dólares, fíjese cómo coincide con el Fibonacci, ¿no? Y fue un piso muy psicológico que después lo rompió. Bueno, fíjense también esta zona de acá funciona como un muy buen piso, la zona de los 44.000 y también la zona de los 40.000 dólares, al igual que la zona de los 30.000. Entonces nosotros lo que hicimos ver esa zona de rechazo del piso, rechazo del techo, rechazo del precio directamente y combinarlo con el retroceso de Fibonacci. Obviamente que nunca vamos a hallar el mejor piso o la mejor zona de compra, por eso yo lo combino con estos dos indicadores, simplemente soporte y resistencia y también retroceso de Fibonacci en el largo plazo, y me marco los mejores momentos de compra. Ahora, si yo compré en el mayor punto de entrada, seguramente voy a tener pérdidas. Y acá entra en juego nuestras estrategias y cómo nos funcionó en el pasado. Bueno, ahora lo que te voy a mostrar es cómo yo obtuve ganancias con esta estrategia. Después vamos a analizar un poco la actualidad del precio de Bitcoin y cómo la vamos a aplicar ahora en el futuro de una manera un poquito más agresiva. Para eso, nosotros hicimos este papel de trabajo y estas fueron mis entradas que te voy a mostrar con prueba empírica, cómo hicimos estas compras y cuánto ganamos. Pero fíjate, la primera entrada que nosotros marcamos fue en los 52.000 dólares. Fue un 10% de la compra actual, lo cual era una totalidad. Yo tenía 6.000 dólares en ese momento que tenía destinado para Bitcoin, lo cual eran 600 dólares en la primera compra y era un total de 0,01153 Bitcoin. En este caso, la compra se me hizo efectiva, por lo tanto, tuvimos un total de precio promedio en este momento de 52.000. Fue la primera entrada, que era un capital acumulado de 600 dólares. Bueno, el precio de Bitcoin, como lo vemos acá, fue bajando, primero 52, rompió otra compra y rompió otra compra. Entonces, fíjense chicos que después yo apliqué el 15% en los 43.500 dólares, que Bitcoin llegó a ese nivel, después el 20% en los 36.900 dólares y el 25% en los 30.373 dólares. Fueron mis tres zonas de compra donde primero invertí 600 dólares, después 900 dólares, 1.200 dólares y 1.500 dólares. Acá fíjense que era la cantidad de Bitcoin que yo fui comprando y si se realizó la compra o la orden de compra, mejor dicho, o no. Acá muy importante, sí, y en la última no. Entonces yo pude invertir un 80% del capital total en Bitcoin. Y acá fíjense que yo tenía primero precio promedio 52.000 dólares. Como acá compré los 43.500 y después los 52.500, yo tenía precio promedio en los 46.900, que como voy agregando mayor porcentaje entre más barato esté Bitcoin o entre más caiga, entonces se me promedia para abajo.
no es el promedio de los dos precios, sino que tiene mucho más importancia el precio más barato. Con todas estas compras que yo llegué hasta acá, porque la última no se hizo efectiva, yo llegué a un precio promedio de $38.390, un capital acumulado de 4.200. Bueno, acá el capital total que yo tenía era $6.000, pero el capital de las órdenes fueron $4.200, que con estos $4.200 yo puedo comprar 0,1141 Bitcoin, que lo vendí en su antiguo máximo. Cuando llegó al máximo, yo realicé la venta y me llegó una cantidad total de 7.304 USDT, una ganancia de $3.104, lo cual es 73,92%. Y esto lo pude aplicar dos veces, porque en este momento yo tenía pensado holdear Bitcoin, vi que tocó su máximo y volví a vender. ¿Por qué? Porque ya tenía una ganancia del 73%. Después volvió a ocurrir las caídas, ahí sí conservé Bitcoin y después lo vendí. Y es lo que importa en esta estrategia, que sirve tanto por si simplemente esto es una corrección y seguimos a la alza o si comienza el ciclo bajista de Bitcoin. Yo tengo mucha esperanza, confío en Bitcoin, creo que lo entiendo y hace muchísimos años que estoy en este ecosistema. Por lo tanto, yo lo utilizo para holdear. Ahora, soy muy consciente que capaz que el ciclo bajista no comenzó y simplemente esto puede ser una corrección. Entonces, es muy probable que estemos comprando Bitcoin a descuento. Por lo tanto, a tener muchísima atención y es crucial lo que pase con Bitcoin ahora. Bueno, como analizamos acá en el gráfico, tuvimos todas estas caídas, nosotros después vendimos acá de vuelta y acá volvimos a comprar. Y todo esto fueron pérdidas, ¿no? Meses y meses y meses, inclusive hasta un año de pérdida, pero después continúa el ciclo y acá sí que lo vendimos en los $125.000. Para eso vamos a entrar a nuestro papel de trabajo, vamos a achicar un poquito y acá fue donde yo hice el video de vender mis Bitcoin, de por qué tuve la compra promedio en los $35.536, porque realmente usé la estrategia para tomar ganancias y después para holdear Bitcoin y lo vendí cuando lo vendí en los 125.000. Inclusive hice un video de eso que todos ustedes lo saben. Así que esta estrategia me funcionó. Me dio $4.987 de ganancia. Pero bueno, yo ahí era un inversor mucho más tímido con Bitcoin y no lo jugué fuerte, la verdad, lo podría haber jugado mucho más fuerte, pero es muy importante también saber lo que uno puede llegar a perder con esta estrategia. No siempre gana, pero sí entender en dónde nos metemos. Bueno, algo muy importante, fíjense, cuando pasó lo del rebote de Bitcoin, es lo que yo marqué, rompió el techo 1, 2 y 3 veces. Acá rompe el techo 1, 2 y 3 veces y empieza la caída. Esto es el año 2021 y este 2025. Bueno, todo esto está muy similar a lo que está sucediendo ahora, el precio de Bitcoin abajo de la media de 200, abajo de la media de 200 y lo que es importante es que todavía no nos marcó el P-Cycle Top Indicator y tampoco nos está diciendo que terminó este ciclo, este indicador, que no nos podemos basar solamente en un indicador. Algo que me asusta es lo siguiente y vamos a ir al gráfico de Bitcoin. Nos encontramos en este momento, fíjense, 89.800 el precio de Bitcoin, una verdadera locura. Nos encontramos en este nivel. Fíjense, chicos, que si yo marco el inicio del ciclo, que lo podemos marcar desde acá, lo vamos a marcar, me indican los techos de compra y los pisos de compra, mejor dicho. Y fíjense que ya rompió muy firmemente la zona de los 101.918 dólares y nos estamos yendo directo a la segunda zona de compra, que son los $88.000. Estamos yendo directo a esa zona que yo voy a comprar. Y también va a tocar esta zona que, fíjense, me encanta esto que me coincida este piso de los $76.000, que si se comporta como el siglo pasado, Bitcoin va a ser esto. Pero bueno, también hay que analizar lo siguiente. Ya vamos a ver qué piso elegí yo para comprar y vamos a analizar algo que es crítico para Bitcoin, que es el cruce de la muerte. Primero, la media móvil exponencial. Acá vamos a configurarla en 200 periodos y también la vamos a pintar de color rojo. Acá en estilo vamos a pintarla en color rojo y la vamos a hacer un poquito más gruesa. Bueno, y también la media exponencial de 50 periodos. Acá
vamos a hacer doble clic. Acá la podemos configurar. Entrada de los datos 50 y estilo. Vamos a ponerla media moradita, violeta y un poquito más gruesa. Y este cruce es bastante negativo porque acá suele ser el comienzo de la tendencia bajista. Hay que ver si Bitcoin hace esto, va a ser una falsa ruptura y así se van a comportar las medias. Pero bueno, a tener mucho cuidado con todo esto. Obviamente en el MACD y RSI ni siquiera lo voy a poner, está sobrevendido Bitcoin, pero en estos momentos no nos podemos guiar por esos indicadores. Sí, por las medias móviles me interesan mucho más que por indicadores como el MACD, RSI, volumen y demás. No hay mucho volumen en Bitcoin, vamos a poner volumen y fíjense que el volumen no es lo que era en este pasado. Todo este volumen comprador no es que salió, lo cual puede ser algo bueno, pero más allá de eso es las compras inteligentes. Por eso nos vamos a dirigir acá y vamos a ver dónde vamos a hacer esta compra y qué mejor lugar que Quanfury. ¿Por qué? Porque me permite poner órdenes, fíjense yo tengo órdenes de 89.000 e inclusive ya tenemos muchas pérdidas, pero son pérdidas que tenemos que estar dispuestos a sacrificar para comprar un Bitcoin a promoción. Acá yo voy a iniciar sesión a mi cuenta y fíjense que tengo en Bitcoin $1.500 en pérdida ya. ¿Pero por qué? Porque tengo mi precio promedio de compra en 103.000, que entré con mucho capital. Iba a entrar en los 101, pero bueno, yo vi después cómo se fue comportando el precio y entré en los 104.000. Ahora estoy esperando que baje a los 87 y yo voy a volver a comprar. Todo esto, lo bueno que fueron ganancias de trading, así que estoy dispuesto a sacrificarlas entre comillas. Para eso vamos a dirigirnos al gráfico de precio, vamos a cliquear acá y fíjense que ya tengo los pisos destinados para la compra. Fíjense, $95.000 de la compra, ahora están en los 87. Fíjense que no está trazado el retroceso de Fibonacci, pero ya está marcado mi orden de compra en estos niveles, $87.700. Y después acá, en los $75.000, yo voy a ir comprando. Esto lo puedo hacer y ¿por qué lo hago en Quanfury? Porque básicamente, primero, que el precio que yo veo acá es el precio spot, no de futuros, donde no hay la manipulación que todos sabemos que hay en los gráficos de futuro. Segundo, que no me cobra comisión para entrar o para salir en mis posiciones, lo cual puede aumentar mi profit o disminuir mi pérdida de última. Sé que en esto de hacer compras, que no es comprar todo el tiempo y salir del mercado al corto plazo, estoy muy consciente que no es algo muy relevante las comisiones, pero sí es otro punto a favor. Y tercero, de que yo puedo aprovechar el poder de trading, que sería como el apalancamiento, pero con la gran diferencia que no es en un mercado de futuros donde todos sabemos la manipulación que hay en ese tipo de mercados. Además de eso, es que si mis suscriptores se quieren hacer una cuenta en Quanfury, con mi código de invitación van a tener un beneficio que va entre $10 a $250, depositando $50 o más. Realmente es un broker donde me encanta ver mi rendimiento, donde yo estoy profit desde comienzo y a principio de año y donde aprovecho estas caídas para obtener ganancias, y creo que ya llegó el momento de no entrar y salir en el mercado, sino comprar Bitcoin de forma estratégica. Bueno, para eso vamos a entrar ahora en nuestro papel de trabajo y vamos a entrar en el ciclo actual. Bueno, en el ciclo actual yo tengo, fíjense, precio promedio $104.000, yo tengo 103.000 y pico, que es el 10%. Yo acá sí voy a destinar $100.000 en esto, no es poca cosa, pero para mí es porque Bitcoin tiene muy buena performance en el futuro y realmente yo acá, si lo tengo que usar como un hold o como una gran estrategia para ganar mucho dinero, lo voy a usar. El 10%, yo ya tengo 0,096 Bitcoin y esta compra ya se me hizo efectiva. La próxima compra es en los 84.500, que va a ser el 15%, y ahí van a ser $15.000 en el juego, que va a ser 0,17 Bitcoin. La idea de esto es que si toca todos estos pisos, que son la totalidad, yo voy a comprar Bitcoin por un valor de $100.000 y la cantidad de Bitcoin que voy a tener es de 1,7 Bitcoin. Con $100.000, 1,7 Bitcoin, que la verdad que sería una locura. El precio promedio de compra, si sucede todo esto, va a ser de 64.375 Bitcoin. Creo que es el mejor precio de Bitcoin que podemos encontrar. Dudo que me toque todas las órdenes, pero puede llegar a pasar. Obviamente que para eso y para poder realizar esta estrategia muy bien, yo tengo
que estar dispuesto a ver muchísimas pérdidas en mi portafolio si no es que ocurre esta corrección. Bueno, acá vamos a suponer, si ocurre la corrección del año pasado, yo voy a tener una ganancia del 76% que con este volumen sería $53.000. Una verdadera locura, tocándome no todas las órdenes, sino las órdenes hasta los $58.000. Y si no pasa, si me hubiese tocado todas las órdenes, o sea, si me toca todas las órdenes y vuelve a tocar el máximo histórico, es una ganancia de $112.000 con esta estrategia. Estoy seguro que Bitcoin va a volver a tocar su máximo histórico, pero pueden pasar 4 años de esto. Ahora es una estrategia que yo considero que es muy buena y es la estrategia que yo voy a hacer. No digo que vos hagas la estrategia, sino que vos haces tu estrategia. Si querés vender todos tus Bitcoin ahora, si querés comprar ahora porque crees que va a venir el rebote, eso manéjalo vos. No puedes guiarte por lo que ves en un video de YouTube. Ahora, lo que sí me interesa preguntarte es qué te parece la estrategia y si crees que me va a salir bien o me va a salir mal. Como todos saben, yo comparto mis rendimientos en QuantFury, yo muestro cómo voy, muestro cuando pierdo, muestro cuando gano y todavía tengo ganancias comprando en estos retrocesos. Yo voy a actualizar mi performance día a día, mes a mes, semana a semana y cada vez que me toca una orden de compra voy a hacer un video mostrándote cómo entré y las pérdidas que voy teniendo, porque si me toca las órdenes realmente es porque Bitcoin baja y ahí voy a tener pérdidas. Ahora, si no me toca las órdenes es porque Bitcoin está rebotando. Así que bueno, quiero saber qué te parece esta estrategia y que me comentes qué vas a hacer y qué tenés planeado hacer con este bear market. Shortear Bitcoin, vender e irte a otro activo o esperar y recién ahí comprar. Así que bueno, gente hermosa, soy Santiago Amat y nos vemos en la próxima.